Veterano revela horrores del pasado y cuenta que familiares lo abandonaron en situación chocante. El tren llegó al andén con un chirrido desgarrador. Rompió el silencio del anochecer. Daniel bajó con paso firme, pero su corazón latía descontrolado. La ciudad que había dejado atrás hace años ya no parecía la misma. Las luces parpadeaban como si le advirtieran de algo oscuro que acechaba en cada esquina. Hombres y mujeres se movían como sombras en una noche sin estrellas, y él sentía que cada rostro conocido se había convertido en un extraño. Lo que le esperaba allí era más que un hogar, era un campo de batalla. Mientras caminaba por las calles empedradas, su mente revivía momentos de horror, de amigos que no volverían a casa, de decisiones traumáticas que le persiguieron día y noche. La guerra había dejado cicatrices profundas, pero lo que encontró a su regreso fue aún más desgarrador. Su propia familia, a la que había soñado con abrazar, lo había abandonado. Su madre, su padre, sus hermanos, todos habían desaparecido, como si la tierra los hubiera tragado. ¿Dónde están?, se preguntó. ¿Qué pasó en estos años? Cada desafío que enfrentó en el campo de batalla parecía insignificante al lado del vacío que sentía en ese instante. Un escalofrío recorrió su espalda, y no solo por el viento helado. Había un aire de traición que lo envolvía. Al llegar a lo que solía ser su hogar, la puerta estaba entreabierta, como una invitación tumulante. El silencio era ensordecedor. Daniel empujó la puerta y entró. El polvo cubría los muebles como un manto de olvido. La primera habitación, el salón. Recuerdos tejían historias de risas y amor. Pero todo había sido sustituido por la penumbra. Las fotos familiares colgaban torcidas en las paredes, sonrisas congeladas en el tiempo que ahora se sentían como burlas. Justo al lado, un viejo diario reposaba en la mesa, como un faro en la oscuridad. Al abrirlo, las palabras que leyó desataron un torrente de emociones. Secretos siniestros salpicaban cada página. Su hermano, involucrado en negocios turbios. Su madre, atrapada en un círculo de mentiras. Su padre, un ex policía envuelto en una conspiración que amenazaba con destruirlo todo. A medida que la verdad se desvelaba, Daniel se enfrentaba a un dilema aterrador. ¿Debía perdonar a quienes lo habían traicionado o buscar venganza por la vida que le habían robado? Un ruido en la oscuridad lo sacó de sus pensamientos. Miró hacia la ventana. La sombra de una figura se movía rápidamente. Sus instintos de soldado despertaron, pero había algo más, una sensación de ser observado, como si un enemigo invisible manipulase cada acción a su alrededor. El sudor le corría por la frente, mientras intentaba pensar con claridad. La realidad comenzaba a desdibujarse. Las fronteras entre quién era y quién podría ser se desvanecían. Las luces del vecindario parpadearon. Un aviso inquietante. La guerra que había dejado atrás esta vez no era solo en su mente. Se vio atrapado en un ciclo de dolor y traición, y una pregunta lo asaltó con fuerza. ¿Podría liberarse de estos fantasmas o quedaría atrapado en la prisión emocional que lo había atormentado tanto tiempo? La noche se cernía sobre él como una sombra. En su corazón, una tormenta rugía. «Hey, antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mientras la tormenta de emociones invadía a Daniel, una figura emergió de las sombras, su rostro oculto bajo un capucho. Era un ser esquelético. Los ojos destilaban un brillo extraño que incomodaba. No era un extraño, lo conocía. Cuando la figura dio un paso adelante, el corazón de Daniel se detuvo. Era su hermano menor, Nicolás, a quien había dejado atrás en un pasado que ahora parecía un eco distante. ¿Nicolás? Daniel apenas pudo articular la palabra. Su voz, un susurro entremezclado con miedo y sorpresa. Su hermano no respondió de inmediato, pero la expresión en su rostro decía más que 1000 palabras. «Estás vivo». La incredulidad llenó la habitación, pero la alegría duró poco. Algo en los ojos de Nicolás se torcía con el horror de un pasado oscuro. «¿Dónde has estado? Te creí muerto». «Cállate», Nicolás lo interrumpió, agachando la cabeza como si el peso de sus palabras fuera demasiado. «No me comprendes. No estuve muerto. Estuve escondido. No tenía otra opción». «¿Escondido? ¿De qué hablas?» Daniel retrocedió, el espanto inundando su pecho. Mientras hablaba, una parte de él quería abrazar a su hermano, pero otra parte le decía que había algo más allá de lo que parecía. «Ellos vinieron por nosotros, Daniel. Eran más que solo rumores. La familia, lo que pasó con mamá y papá, no es lo que piensas. Hay secretos, cosas que nunca debí decirte». Nicolás soltó un suspiro tembloroso, la angustia clara en su voz. «La verdad es peor que cualquier guerra. Ellos son responsables de su desaparición». Esas palabras cayeron sobre Daniel como un peso. «¿Qué? No puede ser». Su mundo comenzó a tambalear. Cada una de las verdades que había creído se desmoronaban. «Mis padres no pueden ser». «Lo son, y lo sabes. La vida que llevabas, esa imagen de familia perfecta, fue solo una ilusión. Todo lo que hicieron, lo hicieron para protegerte de la verdad». Y ahora, Soto se acercó lentamente, el miedo reflejado en su expresión. «Ellos vuelven. Vienen por nosotros». «¿Vienen por nosotros?» Daniel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las luces seguían parpadeando, pero ahora parecía que en cada destello, unas sombras se movían más allá de las ventanas. El eco de risas familiares se transformó en susurros siniestros. Nicolás se pasó una mano temblorosa por el cabello. «Hay gente que ha vuelto a nuestra vida, gente que nos está vigilando. No estoy aquí solo porque quise. Ellos regresaron, y nadie está a salvo». Daniel levantó la vista justo a tiempo para ver una figura aparecer en el umbral de la puerta. Sus ojos se encontraron, y el horror lo paralizó. Era su madre. Pero su rostro no estaba lleno de amor ni de sorpresa. Había un silencio inquietante, una seriedad que helaba la sangre. «Daniel, Nicolás». La voz de su madre sonaba distante y opaca, como si viniera de otro mundo. «No deberías haber regresado». El tiempo se detuvo, el suelo tembló bajo los pies de cada uno, y una ola de desesperación los bañó. Daniel no sabía si había devuelto a casa a su hermano o a un monstruo. Mientras la verdad se desvelaba, la única cosa que podía pensar era qué demonios había pasado con su familia y quiénes eran realmente. Las sombras se alzaban a su alrededor e instintivamente Daniel dio un paso atrás, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. La noche se tensó como una cuerda de arco en el momento en que la figura de su madre se erguía en el umbral. Daniel sintió que el aire se tornaba pesado. Cada palabra que no se decía se convertía en un grito ensordecedor. «No deberías haber regresado», resonó en su mente como un eco aterrador. Daniel se sintió atrapado, entre el amor y el odio, entre la esperanza y la desesperación. Nicolás, a su lado, mostró una mezcla de miedo y una tristeza palpable. «Ella no es quien crees que es», murmuró.
Su hermano, como si su voz pudiera romper la tensión que los envolvía. Daniel apenas podía procesar el estruendo en su cabeza. «¿Cómo puedes decir eso? ¡Es nuestra madre!», gritó, su voz traspasando el silencio pesado como un golpe en el pecho. Pero sus dudas comenzaron a florecer ante la seriedad de la mirada de Nicolás. En los ojos de su hermano había un terror que lo paralizaba. «Las cosas son diferentes ahora», Nicolás vaciló, tragándose las palabras como si fueran espinas. La madre avanzó lentamente, una sombra de lo que solía ser, su rostro ahora una máscara inquebrantable. De repente, la habitación se llenó de un ruido ensordecedor, un crujido que parecía provenir de las paredes mismas. Las luces comenzaron a parpadear con más intensidad, y siendo arrastrado por el impulso, Daniel dio un paso al frente, interponiéndose entre su madre y Nicolás. «¿Qué está pasando aquí? Dime la verdad». Entonces, como si el universo en su totalidad decidiera romper el silencio. Un destello iluminó la habitación, revelando un rostro que no había visto en años. Era su padre, pero no era el hombre que recordaba. Sus ojos, antes cálidos, ahora mostraban un vacío helado, como si al mirar a sus hijos se diera cuenta de que ellos eran en realidad la fuente de su dolor. «Daniel». Su voz era un susurro, lleno de horror y arrepentimiento. «No debiste regresar. No estás seguro». «Papá». Daniel sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué ha pasado? ¿Qué es todo esto?». El silencio se había ausentado, y el miedo ahora estaba palpando cada rincón de su ser. «Debes olvidar lo que pensabas saber. La familia está dividida, y hay verdades que ni tú ni Nicolás pueden manejar. Es más complicado de lo que parece. Hay una fuerza más grande en juego». Cada palabra parecía un ladrillo, apilándose con pesadez en el corazón de Daniel. Y justo cuando creía que la locura reclamaba el control. Total, su madre, que había estado en silencio, pronunció unas palabras que lo sacudieron hasta la médula. «Daniel, tú no eres de esta familia. Eres un experimento. Hemos estado protegiéndote de aquellos que vielen por ti». «¿Qué? ¿Un experimento?». La incredulidad lo golpeó como un puño. «¿Qué significa eso? Por favor, explíquenme». La habitación comenzó a girar, a desvanecerse. Las sombras danzaban a su alrededor, llenas de susurros y secretos que amenazaban con devorarlo. «Ellos son responsables de su desaparición», confirmó Nicolás, abrazando su dolor como si fuera una segunda piel. «Pero todo es más oscuro de lo que creías. La verdad nos ha alcanzado, y nadie está a salvo». En ese momento, la casa pareció temblar, como si estuviera sintiendo el peso de sus secretos. La mirada de Daniel se posó en su madre, buscando respuestas, pero al encontrarse con su expresión, vio un reflejo del caos que nunca imaginó. La revelación estalló en su mente como un fuego en la oscuridad. La sombra de lo que pensaba que era su familia se disolvía rápidamente, y con todo su ser gritando que el mundo que conocía estaba a punto de colapsar, Daniel sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué significa esto? ¿De verdad son mis padres? ¿O solo piezas de un rompecabezas mucho más grande? El aire estaba cargado de tensión, y las luces parpadeaban de nuevo. En un instante, comprendió que esta no era la batalla que había anticipado. Aquello era algo que desdibujaba no solo sus recuerdos y su familia, sino también su propia identidad. Daniel sintió sus fuerzas desvanecerse, y cada recuerdo de amor se enfrentaba a una dolorosa verdad. Las sombras tomaron forma, susurrando a su alrededor mientras su corazón latía con fuerza, desbordando emociones. E inmediatamente comprendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Podría soportar la verdad de lo que significaba ser parte de esta familia? La noche se cernía, y un misterio aún más profundo se formaba en el horizonte.
La noche se cernía, y un misterio aún más profundo se formaba en el horizonte. Daniel sintió que el aire era pesado, como si toda la casa respirara dolor. Miró a su madre, buscando respuestas, y sus ojos encontraron un abismo de verdad que jamás imaginó. ¿Eres un experimento? Su voz apenas pudo salir, entrecortada por la incredulidad. Sí, los nuestros. Su madre titubeó, como si pronunciar esas palabras fuera un pecado. La familia. Nunca fue lo que pensaste, pero no estás solo. Hay otros como tú. Mientras procesaba esto, un ruido resonó fuera de la casa, un estruendo que paralizó a todos. Las luces parpadearon con más fuerza, y el aire vibraba de una manera inquietante. ¿Qué fue eso? Daniel dio un paso atrás, el corazón en un puño, su instinto de soldado aflorando una vez más. Nicolás disparó hacia la puerta. No están lejos. Tienen que salir de aquí, ahora. Su voz era urgente, como si cada segundo contara. Pero el terror se apoderó de Daniel. ¿Quién son ellos? ¿Por qué vienen por nosotros? Ya no hay tiempo. Nicolás gritó, empujando a Daniel hacia la puerta. Ellos están buscando respuestas, y saben que tú estás aquí. De repente, el viento ululó ferozmente, abriendo de golpe la puerta y dejando entrar una ráfaga helada. La figura de su madre se quedó paralizada, como si sintiera que algo siniestro se acercaba. Sus ojos reflejaban miedo verdadero, un sentimiento que nunca había visto en ella antes. Daniel, no puedes quedarte. Debes irte. Ya. Ellos vienen. Un estruendo se oyó de nuevo, esta vez más cerca, resonando como los pasos de un ejército inminente. La oscuridad fuera de la casa parecía cobrar vida, y de repente todo se volvió caótico. La imagen de su madre se distorsionaba, y en ese momento un grupo de figuras emergió de las sombras. Eran rostros conocidos, pero deformados por el tiempo y la tensión. Tú, una voz familiar, se hizo escuchar, perturbando todo su mundo. Era su viejo amigo, Javier, del que había perdido el rastro durante la guerra. Pero él no era el mismo. Su mirada estaba llena de paranoias, y su rostro mostraba cicatrices de aquello que habían llevado a la vida real. Daniel, corre, ellos han venido por todos nosotros. La verdad es más peligrosa que jamás imaginaste. ¿Qué? ¿Por qué están contigo? Daniel sintió una punzada de incredulidad, mientras la realidad comenzaba a desmoronarse. Porque él, Javier apuntó a Nicolás, su dedo tembloroso interrumpió el aire. Conocía sus secretos, y ahora saben que tú también lo sabes. Nicolás retrocedió. No, no puedo dejar que te toquen. Pero Javier se precipitó hacia ellos, desesperado. Tú eres la clave, Daniel. Eres el único que puede salvar a los demás. Pero debes decidir rápido, tú o ellos. Ellos no dudarán en llevarte con ellos, solo para proteger el secreto. Daniel sintió que el mundo giraba a su alrededor. Cada palabra de Javier como un ladrillo en su mente. ¿Salvar a los demás? ¿De qué estás hablando? Por favor, explícame. Y en medio del caos, un estruendo ensordecedor retumbó y el suelo tembló. La puerta estalló en 1000 pedazos y un grupo sombrío irrumpió en la habitación. Las sombras eran figuras arrogantes. Daniel, una voz resonó, profunda, casi ricocheteando entre las paredes. Es hora de conocer tu verdadero legado. Daniel sintió que el miedo le aplastaba el pecho. ¿Qué legado? Su voz fue un grito perdido en el torbellino. Los ojos de su madre, antes llenos de amor, reflejaron resignación. Todo está conectado, Daniel. No solo tus padres. Ustedes son el resultado de experimentos. Familias enteras están siendo utilizadas. Un estallido de gritos se alzó en el aire, el clamor de la verdad que alcanzaba su clímax. Daniel comprendió que estaba al borde de una revelación aterradora, que podía cambiarlo todo.
Mientras las reales intenciones de su familia volvían a surgir, Daniel se encontró en el centro de un torbellino de emociones, en un instante desesperadamente crucial. La luz temblorosa de la habitación, junto con aquellas figuras sombrías y los gritos de Nicolás y Javier, creó un collage caótico. ¿Y si lo que creía sobre mi vida no era real? ¿Acaso todos son también parte de este juego? Y mientras él luchaba por claridad, supo que la verdad que se avecinaba sería devastadora. ¿Podría sobrevivir a lo que estaba a punto de descubrir? La noche se cernía, y un misterio aún más profundo se formaba en el horizonte. Daniel sintió que el aire era pesado, como si toda la casa respirara dolor. Miró a su madre, buscando respuestas, y sus ojos encontraron un abismo de verdad que jamás imaginó. ¿Eres un experimento? Su voz apenas pudo salir, entrecortada por la incredulidad. Sí, los nuestros. Su madre titubeó, como si pronunciar esas palabras fuera un pecado. La familia nunca fue lo que pensaste. Pero no estás solo. Hay otros como tú. Mientras procesaba esto, un ruido resonó fuera de la casa, un estruendo que paralizó a todos. Las luces parpadearon con más fuerza y el aire vibraba de una manera inquietante. ¿Qué fue eso? Daniel dio un paso atrás, el corazón en un puño, su instinto de soldado aflorando una vez más. Nicolás disparó hacia la puerta. No están lejos, tienen que salir de aquí, ahora. Su voz era urgente, como si cada segundo contara. Pero el terror se apoderó de Daniel. ¿Quién son ellos? ¿Por qué vienen por nosotros? Ya no hay tiempo. Nicolás gritó, empujando a Daniel hacia la puerta. Ellos están buscando respuestas, y saben que tú estás aquí. De repente, un viento ululó ferozmente, abriendo de golpe la puerta y dejando entrar una ráfaga helada. La figura de su madre se quedó paralizada, como si sintiera que algo siniestro se acercaba. Sus ojos reflejaban miedo verdadero, un sentimiento que nunca había visto en ella antes. Daniel, no puedes quedarte, debes irte. Ya, ellos vienen. Un estruendo se oyó de nuevo, esta vez más cerca, resonando como los pasos de un ejército inminente. La oscuridad fuera de la casa parecía cobrar vida, y de repente todo se volvió caótico. La imagen de su madre se distorsionaba, y en ese momento un grupo de figuras emergió de las sombras. Eran rostros conocidos, pero deformados por el tiempo y la tensión. ¡Tú! Una voz familiar se hizo escuchar, perturbando todo su mundo. Era su viejo amigo, Javier, del que había perdido el rastro durante la guerra. Pero él no era el mismo. Su mirada estaba llena de paranoias, y su rostro mostraba cicatrices de aquel horror. Daniel, corre. Ellos han venido por todos nosotros. La verdad es más peligrosa que jamás imaginaste. ¿Qué? ¿Por qué están contigo? Daniel sintió una punzada de incredulidad mientras la realidad comenzaba a desmoronarse. Porque él, Javier apuntó a Nicolás. Su dedo tembloroso interrumpió él. Aire conocía sus secretos, y ahora saben que tú también lo sabes. Nicolás retrocedió, sacudiendo la cabeza. No, no puedo dejar que te toquen. Pero Javier se precipitó hacia ellos, desesperado. Tú eres la clave, Daniel. Eres el único que puede salvar a los demás. Pero debes decidir rápido, tú o ellos. Ellos no dudarán en llevarte con ellos solo para proteger el secreto. Daniel sintió que el mundo giraba a su alrededor. Cada palabra de Javier como un ladrillo en su mente. ¿Salvar a los demás? ¿De qué estás hablando? Por favor, explícame. Y en medio del caos, un estruendo ensordecedor retumbó, y el suelo tembló. La puerta estalló en 1000 pedazos y un grupo sombrío irrumpió en la habitación. Las sombras eran figuras arrogantes. Daniel, una voz resonó, profunda, casi ricochetando entre las paredes. Es hora de conocer tu verdadero legado.
La respuesta se congeló en la garganta de Daniel. ¿Qué legado? Su voz fue un grito perdido. En el torbellino, los ojos de su madre, antes llenos de amor, reflejaron resignación. Todo está conectado, Daniel. No solo tus padres. Ustedes son el resultado de experimentos. Familias enteras están siendo utilizadas. Justo entonces, la angustia se disparó. Daniel sintió un vacío en el estómago. ¿Qué? ¿Un experimento? Cada palabra era como un golpe. ¿Qué significa eso? Por favor, explíquenme. Entonces, entre las ruidosas figuras, emergió otra sombra, esta vez más familiar. Era su padre, pero no el hombre que recordaba. Sus ojos vacíos y la expresión desquiciada enviaron un escalofrío por su columna. Daniel, no debiste regresar. No estás preparado para esto. Papá, su voz se quebró, una mezcla de dolor y desconfianza. ¿Qué está pasando aquí? Él se acercó con lentitud, cada paso resonando en el silencio. Debes olvidar lo que pensabas saber. La familia está dividida, y hay verdades que ni tú ni Nicolás pueden manejar. Es más complicado de lo que parece. Los murmullos llenaron la habitación. Javier temblaba, su voz entrecortada. Daniel, escucha, tu padre, él es parte del experimento, la razón por la que todos estamos aquí. Quieren que te unas a ellos. Daniel miró a su padre, buscando respuestas. ¿Es eso cierto? ¿Eres uno de ellos? Cálmate. Su padre tomó un profundo respiro. Hay más en juego de lo que puedes imaginar. La tensión en el aire creció y de pronto un sonido aterrador rompió en silencio, como si una puerta secreta se hubiese abierto. La figura de su madre se desvaneció de la vista, como si se esfumara en el aire. Los ojos de Daniel se agrandaron. ¿Dónde está mamá? Javier gritó. Ella no es quien crees. Ellos nos están manipulando. Están buscando algo en ti, Daniel. La razón de tu existencia es más siniestra de lo que podrías creer. El corazón de Daniel latió con fuerza. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? La revelación lo golpeó como un rayo, y con cada palabra, la confusión se tornaba en pánico. Tu familia no son tus verdaderos padres. Los experimentos te llevaron aquí, gritó Javier. La habitación parecía girar mientras el terror se instalaba. ¿Qué significa todo esto? ¿Era todo una mentira? Daniel supo que su vida había dado un giro inesperado. Un abismo de secretos se abría ante él. Con la sombra de su madre perdida y su familia desmoronándose, un grito resonó en su mente. ¿Quién soy realmente? Las sombras impasibles se cerraban a su alrededor, mientras el vacío crecía. Las luces parpadearon de nuevo, revelando una verdad aterradora. ¿Podría confrontar lo desconocido y descubrir su verdadero yo? Y con eso la noche se oscureció aún más, dejándolo con una pregunta que lo consumía. ¿Realmente existe un camino de regreso? La noche se cernía, y un misterio aún más profundo se formaba en el horizonte. Daniel sintió que el aire era pesado, como si toda la casa respirara dolor. Miró a su madre, buscando respuestas, y sus ojos encontraron un abismo de verdad que jamás imaginó. ¿Eres un experimento? Su voz apenas pudo salir, entrecortada por la incredulidad. Sí, los nuestros. Su madre titubeó, como si pronunciar esas palabras fuera un pecado. La familia nunca fue lo que pensaste. Pero no estás solo, hay otros como tú. Mientras procesaba esto, un ruido resonó fuera de la casa, un estruendo que paralizó a todos. Las luces parpadearon con más fuerza, y el aire vibraba de una manera inquietante. ¿Qué fue eso? Daniel dio un paso atrás, el corazón en un puño, su instinto de soldado aflorando una vez más. Nicolás disparó hacia la puerta. No están lejos, tienen que salir de aquí, ahora. Su voz era urgente, como si cada segundo contara. Pero el terror se apoderó de Daniel.
¿Quién son ellos? ¿Por qué vienen por nosotros? Ya no hay tiempo. Nicolás gritó, empujando a Daniel hacia la puerta. Ellos están buscando respuestas. Y saben que tú estás aquí. De repente, un viento ululó ferozmente, abriendo de golpe la puerta y dejando entrar una ráfaga helada. La figura de su madre se quedó paralizada, como si sintiera que algo siniestro se acercaba. Sus ojos reflejaban miedo verdadero, un sentimiento que nunca había visto en ella antes. Daniel, no puedes quedarte. Debes irte ya. Ellos vienen. Un estruendo se oyó de nuevo, esta vez más cerca, resonando como los pasos de un ejército inminente. La oscuridad fuera de la casa parecía cobrar vida, y de repente todo se volvió caótico. La imagen de su madre se distorsionaba, y en ese momento un grupo de figuras emergió de las sombras. Eran rostros conocidos, pero deformados por el tiempo y la tensión. Tú. Una voz familiar se hizo escuchar, perturbando todo su mundo. Era su viejo amigo Javier, del que había perdido el rastro durante la guerra, pero él no era el mismo. Su mirada estaba llena de paranoias, y su rostro mostraba cicatrices de aquel horror. «Daniel, corre. Ellos han venido por todos nosotros. La verdad es más peligrosa que jamás imaginaste». «¿Qué? ¿Por qué están contigo?» Daniel sintió una punzada de incredulidad mientras la realidad comenzaba a desmoronarse. «Porque Javier apuntó a Nicolás. Su dedo tembloroso interrumpió el aire. «Conocía sus secretos. Y ahora saben que tú también lo sabes». Nicolás retrocedió, sacudiendo la cabeza. «No, no puedo. No puedo dejar que te toquen». Pero Javier se precipitó hacia ellos desesperado. «Tú eres la clave, Daniel. Eres el único que puede salvar a los demás. Pero debes decidir rápido. Tú o ellos. Ellos no dudarán en llevarte con ellos, solo para proteger el secreto». Daniel sintió que el mundo giraba a su alrededor. Cada palabra de Javier como un ladrillo en su mente. ¿Salvar a los demás? ¿De qué estás hablando? Y en medio del caos, un estruendo ensordecedor retumbó, y el suelo tembló. La puerta estalló en 1000 pedazos, y un grupo sombrío irrumpió en la habitación. Las sombras eran figuras arrogantes. Una voz resonó, profunda, casi ricochetando entre las paredes. «Es hora de conocer tu verdadero legado». La respuesta se congeló en la garganta de Daniel. «¿Qué legado?». Su voz fue un grito perdido en el torbellino. Los ojos de su madre, antes llenos de amor, reflejaron resignación. «Todo está conectado, Daniel. No solo tus padres. Ustedes son el resultado de experimentos. Familias enteras están siendo utilizadas». Justo entonces, la angustia se disparó. Daniel sintió un vacío en el estómago. ¿Qué? ¿Un experimento? Cada palabra era como un golpe. ¿Qué significa eso? Por favor, explíquenme. Entonces, entre las ruidosas figuras, emergió otra sombra, esta vez más familiar. Era su padre, pero no el hombre que recordaba. Sus ojos vacíos y la expresión desquiciada enviaron un escalofrío por su columna. «Daniel, no debiste regresar. No estás preparado para esto. Papá». Su voz y desconfianza. «¿Qué está pasando aquí?». Él se acercó con lentitud, cada paso resonando en el silencio. «Debes olvidar lo que pensabas saber. La familia está dividida, y hay verdades que ni tú ni Nicolás pueden manejar. Es más complicado de lo que parece». Los murmullos de asombro llenaron la habitación. Javier temblaba, su voz entrecortada. «Daniel, escucha. Tu padre, él es parte del experimento. La razón por la que todos estamos aquí. Quieren que te unas a ellos». Daniel miró a su padre, buscando respuestas. «¿Es eso cierto?
Eres uno de ellos. Cálmate. Su padre tomó un profundo respiro. Hay más en juego de lo que puedes imaginar. La tensión en el aire creció, y de pronto un sonido aterrador rompió el silencio, como si una puerta secreta se hubiese abierto. La figura de su madre se desvaneció de la vista, como si se esfumara en el aire. Los ojos de Daniel se agrandaron. ¿Dónde está mamá? Javier gritó. Ella no es quien crees. Ellos nos están manipulando. Están buscando algo en ti, Daniel. La razón de tu existencia es más siniestra de lo que podrías creer. El corazón de Daniel latió con fuerza. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? La revelación lo golpeó como un rayo, y con cada palabra la confusión se tornaba en pánico. Tu familia no son tus verdaderos padres. Los experimentos te llevaron aquí, gritó Javier. La habitación parecía girar mientras el terror se instalaba. ¿Qué significa todo esto? ¿Era todo una mentira? Daniel supo que su vida había dado un giro inesperado. Un abismo de secretos se abría ante él. Con la sombra de su madre perdida y su familia desmoronándose, un grito resonó en su mente. ¿Quién soy realmente? Las sombras, impasibles, se cerraban a su alrededor mientras el vacío crecía. Las luces parpadearon de nuevo, revelando una verdad aterradora. Daniel sintió que lo que sabía se desmoronaba. ¿Y si todo esto fuera un montaje? ¿Y si todo esto fuera un montaje? Su verdadero pasado lo aguardaba en la oscuridad. Tal vez los más cercanos eran los más lejanos, y con eso la noche se oscureció aún más, llevándolo hacia lo desconocido. La noche se cernía, y un misterio aún más profundo se formaba en el horizonte. Daniel sintió que el aire era pesado, como si toda la casa respirara dolor. Miró a su madre, buscando respuestas, y sus ojos encontraron un abismo de verdad que jamás imaginó. ¿Eres un experimento? Su voz apenas pudo salir, entrecortada por la incredulidad. Sí, los nuestros. Su madre titubeó, como si pronunciar esas palabras fuera un pecado. La familia nunca fue lo que pensaste, pero no estás solo. Hay otros como tú. Mientras procesaba esto, un ruido resonó fuera de la casa, un estruendo que paralizó a todos. Las luces parpadearon con más fuerza, y el aire vibraba de una manera inquietante. ¿Qué fue eso? Daniel dio un paso atrás, el corazón en un puño. Su instinto de soldado aflorando una vez más. Nicolás disparó hacia la puerta. No están lejos, tienen que salir de aquí, ahora. Su voz era urgente, como si cada segundo contara. Pero el terror se apoderó de Daniel. ¿Quién son ellos? ¿Por qué vienen por nosotros? Ya no hay tiempo. Nicolás gritó, empujando a Daniel hacia la puerta. Ellos están buscando respuestas, y saben que tú estás aquí. De repente, un viento ululó ferozmente, abriendo de golpe la puerta y dejando entrar una ráfaga helada. La figura de su madre se quedó paralizada, como si sintiera que algo siniestro se acercaba. Sus ojos reflejaban miedo verdadero, un sentimiento que nunca había visto en ella antes. Daniel, no puedes quedarte, debes irte ya, ellos vienen. Un estruendo se oyó de nuevo, esta vez más cerca, resonando como los pasos de un ejército inminente. La oscuridad fuera de la casa parecía cobrar vida, y de repente todo se volvió caótico. La imagen de su madre se distorsionaba, y en ese momento un grupo de figuras emergió de las sombras. Eran rostros conocidos, pero deformados por el tiempo y la tensión. Tú. Una voz familiar se hizo escuchar, perturbando todo su mundo. Era su viejo amigo, Javier, del que había perdido el rastro durante la guerra. Pero él no era el mismo. Su mirada estaba llena de paranoias, y su rostro mostraba cicatrices de aquel horror. Daniel, corre,
Ellos han venido por todos nosotros. La verdad es más peligrosa que jamás imaginaste. ¿Qué? ¿Por qué están contigo? Daniel sintió una punzada de incredulidad, mientras la realidad comenzaba a desmoronarse. Porque él, Javier, apuntó a Nicolás. Su dedo tembloroso interrumpió el aire. Conocía sus secretos. Y ahora saben que tú también lo sabes. Nicolás retrocedió, sacudiendo la cabeza. No, no puedo dejar que te toquen. Pero Javier se precipitó hacia ellos, desesperado. Tú eres la clave, Daniel. Eres el único que puede salvar a los demás. Pero debes decidir rápido. Tú o ellos. Ellos no dudarán en llevarte con ellos, solo para proteger el secreto. Daniel sintió que el mundo giraba a su alrededor. Cada palabra de Javier como un ladrillo en su mente. ¿Salvar a los demás? ¿De qué estás hablando? Por favor, explíquenme. Y en medio del caos, un estruendo ensordecedor retumbó, y el suelo tembló. La puerta estalló en 1000 pedazos, y un grupo sombrío irrumpió en la habitación. Las sombras eran figuras arrogantes. «Daniel», una voz resonó, profunda, casi ricochetando entre las paredes. «Es hora de conocer tu verdadero legado». La respuesta se congeló en la garganta de Daniel. «¿Qué legado?». Su voz fue un grito perdido en el torbellino. Los ojos de su madre, antes llenos de amor, reflejaron resignación. «Todo está conectado, Daniel. No solo tus padres. Ustedes son el resultado de experimentos. Familias enteras están siendo utilizadas». Justo entonces, la angustia se disparó. Daniel sintió un vacío en el estómago. ¿Qué? ¿Un experimento? Cada palabra era como un golpe. ¿Qué significa eso? Por favor, explíquenme. Entonces, entre las ruidosas figuras, emergió otra sombra, esta vez más familiar. Era su padre, pero no el hombre que recordaba. Sus ojos vacíos y la expresión desquiciada enviaron un escalofrío por su columna. «Daniel, no debiste regresar. No estás preparado para esto». «Papá», su voz se quebró, una mezcla de dolor y desconfianza. «¿Qué está pasando aquí?». Él se acercó con lentitud, cada paso resonando en el silencio. «Debes olvidar lo que pensabas saber. La familia está dividida, y hay verdades que ni tú ni Nicolás pueden manejar. Es más complicado de lo que parece». Los murmullos de asombro llenaron la habitación. Javier temblaba, su voz entrecortada. «Daniel, escucha. Tu padre. Él es parte del experimento. La razón por la que todos estamos aquí. Quieren que te unas a ellos». Daniel miró a su padre, buscando respuestas. «¿Es eso cierto? Eres uno de ellos». «Cálmate». Su padre tomó un profundo respiro. «Hay más en juego de lo que puedes imaginar». La tensión en el aire creció, y de pronto un sonido aterrador rompió el silencio, como si una puerta secreta se hubiese abierto. La figura de su madre se desvaneció de la vista, como si se esfumara en el aire. Los ojos de Daniel se agrandaron. «¿Dónde está mamá?». Javier gritó. «Ella no es quien crees. Ellos nos están manipulando. Están buscando algo en ti, Daniel. La razón de tu existencia es más siniestra de lo que podrías creer». El corazón de Daniel latió con fuerza. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». La revelación lo golpeó como un rayo, y con cada palabra, la confusión se tornaba en pánico. «Tu familia no son tus verdaderos padres. Los experimentos te llevaron aquí», gritó Javier. La habitación parecía girar mientras el terror se instalaba. ¿Qué significa todo esto? ¿Era todo una mentira? Daniel supo que su vida había dado un giro inesperado. Un abismo de secretos se abría ante él. Con la sombra de su madre perdida y su familia desmoronándose, un grito resonó en su mente. ¿Quién soy realmente? Las sombras, impasibles, se cerraban a su alrededor mientras el vacío crecía. Las luces parpadearon de nuevo, revelando una verdad aterradora.
Daniel sintió que lo que sabía se desmoronaba. ¿Y si todo esto fuera un montaje? ¿Y si su verdadero pasado lo aguardaba en la oscuridad? Tal vez los más cercanos eran los más lejanos. Justo entonces, una explosión de luz iluminó la habitación. Una figura surgió en el umbral. La mirada de Daniel se desvió y sus pupilas se dilataron en reconocimiento. No, no puede ser. Era su hermana, Clara, a quien nunca conoció. «Clara, ¿eres tú?» Su voz titubeó entre la incredulidad y el alivio. «Daniel, no tienes idea de lo que está pasando. Tienen que irse. No hay tiempo». El rostro de su padre se transformó en terror absoluto. «Clara, aléjate de él». «No, es él. Es parte de nuestro grupo, de los que están destinados a desmoronar su sistema. Daniel, confía en mí». Las miradas se cruzaron, y Daniel sintió que el mundo se desmoronaba aún más rápido. ¿Grupo? ¿Qué grupo? Los que luchan para demostrar la verdad. Hay más en juego que solo nosotros. La manipulación va más allá de la familia. Ellos buscan la raíz, y tú eres fundamental. La información fluyó como un torrente. La confusión se convertía en desesperación. El silencio se convirtió en gritos. Cada segundo era un eco espeluznante. ¿Y si todo esto es una trampa? ¿Si tú también estás detrás de esto? No, no soy tu enemigo. Soy tu hermana, la parte de esta familia que ha sido oculta, y necesitamos tu ayuda. La habitación retumbó con una ominosa amenaza. La urgencia se cortaba en el aire, y Daniel quedó atrapado entre la lealtad a su familia y un lazo desconocido con Clara. ¿En quién puedo confiar? ¿En los que me han mentido toda la vida o en una sombra que apareció de la nada? Se sintió dividido, como si la oscuridad y la luz estuvieran en una batalla silenciosa en su interior. Las figuras oscuras comenzaban a acercarse, y en el caos, Daniel sintió que debía decidir. Mientras su mundo se desmoronaba, una pregunta que nunca se había pensado afianzó su mente. ¿Puede la verdad realmente liberarlo o lo encadenará a un destino aún más oscuro? La noche estaba lejos de terminar, y las respuestas que tanto anhelaba podían traer más que dolor. La noche se cernía, y un misterio aún más profundo se formaba en el horizonte. Daniel sintió que el aire era pesado, como si toda la casa respirara dolor. Miró a su madre, buscando respuestas, y sus ojos encontraron un abismo de verdad que jamás imaginó. ¿Eres un experimento? Su voz apenas pudo salir, entrecortada por la incredulidad. Sí, los nuestros. Su madre titubeó, como si pronunciar esas palabras fuera un pecado. La familia nunca fue lo que pensaste, pero no estás solo. Hay otros como tú. Mientras procesaba esto, un ruido resonó fuera de la casa, un estruendo que paralizó a todos. Las luces parpadearon con más fuerza, y el aire vibraba de una manera inquietante. ¿Qué fue eso? Daniel dio un paso atrás, el corazón en un puño, su instinto de soldado aflorando una vez más. Nicolás disparó hacia la puerta. No están lejos. Tienen que salir de aquí, ahora. Su voz era urgente, como si cada segundo contara, pero el terror se apoderó de Daniel. ¿Quién son ellos? ¿Por qué vienen por nosotros? Ya no hay tiempo. Nicolás gritó, empujando a Daniel hacia la puerta. Ellos están buscando respuestas, y saben que tú estás aquí. De repente un viento ululó ferozmente, abriendo de golpe la puerta, y dejando entrar una ráfaga helada. La figura de su madre se quedó paralizada, como si sintiera que algo siniestro se acercaba. Sus ojos reflejaban miedo verdadero, un sentimiento que nunca había visto en ella antes. «Daniel, no puedes quedarte, debes irte ya. Ellos vienen». Un estruendo se oyó de nuevo, esta vez más cerca, resonando como los pasos de un ejército inminente. La oscuridad fuera de la casa parecía cobrar vida, y de repente todo se volvió caótico.
La imagen de su madre se distorsionaba, y en ese momento un grupo de figuras emergió de las sombras. Eran rostros conocidos, pero deformados por el tiempo y la tensión. ¡Tú! Una voz familiar se hizo escuchar, perturbando todo su mundo. Era su viejo amigo, Javier, del que había perdido el rastro durante la guerra. Pero él no era el mismo. Su mirada estaba llena de paranoias, y su rostro mostraba cicatrices de aquel horror. «Daniel, corre. Ellos han venido por todos nosotros. La verdad es más peligrosa que jamás imaginaste». «¿Qué? ¿Por qué están contigo?» Daniel sintió una punzada de incredulidad mientras la realidad comenzaba a desmoronarse. Porque él, Javier, apuntó a Nicolás. Su dedo tembloroso interrumpió el aire. Conocía sus secretos, y ahora saben que tú también lo sabes. Nicolás retrocedió, sacudiendo la cabeza. No puedo dejar que te toquen. Pero Javier se precipitó hacia ellos, desesperado. Tú eres la clave, Daniel. Eres el único que puede salvar a los demás. Pero debes decidir rápido. Tú o ellos. Ellos no dudarán en llevarte con ellos, solo para proteger el secreto. Daniel sintió que el mundo giraba a su alrededor, cada palabra de Javier como un ladrillo en su mente. ¿Salvar a los demás? ¿De qué estás hablando? Por favor, explíquenme. Y en medio del caos, un estruendo ensordecedor retumbó, y el suelo tembló. La puerta estalló en 1000 pedazos, y un grupo sombrío irrumpió en la habitación. Las sombras eran figuras arrogantes. «Daniel», una voz resonó, profunda, casi ricochetando entre las paredes. «Es hora de conocer tu verdadero legado». La respuesta se congeló en la garganta de Daniel. «¿Qué legado?» Su voz fue un grito perdido en el torbellino. Los ojos de su madre, antes llenos de amor, reflejaron resignación. «Todo está conectado, Daniel. No solo tus padres. Ustedes son el resultado de experimentos. Familias enteras están siendo utilizadas». Justo entonces, la angustia se disparó. Daniel sintió un vacío en el estómago. ¿Qué? ¿Un experimento? Cada palabra era como un golpe. ¿Qué significa eso? Por favor, explíquenme. Entonces, entre las ruidosas figuras, emergió otra sombra, esta vez más familiar. Era su padre, pero no el hombre que recordaba. Sus ojos vacíos y la expresión desquiciada enviaron un escalofrío por su columna. «Daniel, no debiste regresar. No estás preparado para esto». «Papá». Su voz se quebró, una mezcla de dolor y desconfianza. «¿Qué está pasando aquí?» Él se acercó con lentitud, cada paso resonando en el silencio. «De verdades que ni tú ni Nicolás pueden manejar. Es más complicado de lo que parece». Los murmullos de asombro llenaron la habitación. Javier temblaba, su voz entrecortada. «Daniel, escucha. Tu padre, él es parte del experimento, la razón por la que todos estamos aquí. Quieren que te unas a ellos». Daniel miró a su padre, buscando respuestas. «¿Es esto cierto? ¿Eres uno de ellos?» «Cálmate». Su padre tomó un profundo respiro. «Hay más en juego de lo que puedes imaginar». La tensión en el aire creció, y de pronto un sonido aterrador rompió el silencio, como si una puerta secreta se hubiese abierto. La figura de su madre se desvaneció de la vista, como si se esfumara en el aire. Los ojos de Daniel se agrandaron. «¿Dónde está mamá?» Javier gritó. «Ella no es quien crees. Ellos nos están manipulando. Están buscando algo en ti, Daniel. La razón de tu existencia es más siniestra de lo que podrías creer». El corazón de Daniel latió con fuerza. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?» La revelación lo golpeó como un rayo, y con cada palabra la confusión se tornaba en pánico. «Tu familia no son tus verdaderos padres. Los experimentos te llevaron aquí», gritó Javier.
La habitación parecía girar, mientras el terror se instalaba. ¿Qué significa todo esto? ¿Era todo una mentira? Daniel supo que su vida había dado un giro inesperado. Un abismo de secretos se abría ante él. Con la sombra de su madre perdida y su familia desmoronándose, un grito resonó en su mente. ¿Quién soy realmente? Las sombras, impasibles, se cerraban a su alrededor mientras el vacío crecía. Las luces parpadearon de nuevo, revelando una verdad aterradora. De repente, un fuerte estruendo hizo eco en los pasillos de la casa, y un grupo de figuras emergió, no de las sombras, sino de la puerta trasera. Eran agentes de una organización secreta, con trajes oscuros y rostros impasibles. «Identificación», gritó uno de ellos. Ojos de Daniel se abrieron como platos. «¿Qué? ¿Quiénes son ustedes?» Sin dar tiempo a respuestas, los agentes se lanzaron a la habitación, tomando a Javier y a Nicolás con fuerza. «¡Alto! ¡No se muevan!», gritaron. Daniel retrocedió, confundido, pero su padre se interpuso entre él y los agentes. «¡Lárgate, Daniel! ¡Corre!». A su lado, su madre apareció, sus ojos ahora vacíos como un pozo. «¡No, mamá!». Daniel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El caos estalló mientras los agentes sujetos a su familia y a Javier comenzaron a arrastrarlos hacia la oscuridad. «Daniel, ven con nosotros», gritó Javier, pero su voz se desvanecía en el bullicio. Daniel no sabía a quién creer. Su mente se apagó ante la escena frente a él. Con cada movimiento, la realidad se volvía más borrosa y cada vez más aterradora. Justo cuando todo parecía perdido, una explosión retumbó en el exterior, rompiendo las ventanas de la casa y lanzando a todos al suelo. Daniel se levantó, su mirada fijándose en la única figura que quedaba en pie. «Clara, ¿eres tú?», preguntó, el miedo transformándose en reconocimiento y asombro. «Es un juego más grande, Daniel. No puedes confiar en nadie aquí. Tienes que decidir ahora». Mientras hablaba, el caos crecía, los agentes tambaleándose entre el fuego y el ruido. En un giro inesperado, Clara levantó la mano y desde su palma una extraña luz surgió, iluminando la habitación y revelando secretos ocultos dentro de todos, sombras que emergían de las personas. Los rostros de su familia se transformaron lentamente, revelando verdades abominables que habían sido ocultadas. «No soy quien crees, no somos lo que creemos ser», gritó Clara, mientras el aire se llenaba de un silencio helado. Fue entonces cuando Daniel entendió que el verdadero juego apenas comenzaba. La oscuridad no solo se cernía sobre ellos, era parte de cada uno de ellos, un ciclo interminable de secretos y traiciones que lesionaban sus corazones. ¿Sobrevivir a la verdad? ¿O estaba destinado a convertirse en lo que tanto temía? La noche se cernía y un misterio aún más profundo se formaba en el horizonte. Daniel sintió que el aire era pesado, como si toda la casa respirara dolor. Miró a su madre buscando respuestas y sus ojos encontraron un abismo de verdad que jamás imaginó. «¿Eres un experimento?». Su voz apenas pudo salir, entrecortada por la incredulidad. «Sí, los nuestros». Como si pronunciar esas palabras fuera un pecado. «La familia nunca fue lo que pensaste, pero no estás solo. Hay otros como tú». Mientras procesaba esto, un ruido resonó fuera de la casa, un estruendo que paralizó a todos. Las luces parpadearon con más fuerza, y el aire vibraba de una manera inquietante. ¿Qué fue eso? Daniel dio un paso atrás, el corazón en un puño, su instinto de soldado aflorando una vez más. Nicolás disparó hacia la puerta. «No están lejos. Tienen que salir de aquí ahora». Su voz era urgente, como si cada segundo contara.
Pero el terror se apoderó de Daniel. ¿Quién son ellos? ¿Por qué vienen por nosotros? Ya no hay tiempo, Nicolás gritó, empujando a Daniel hacia la puerta. Ellos están buscando respuestas y saben que tú estás aquí. De repente, un viento ululó ferozmente, abriendo de golpe la puerta y dejando entrar una ráfaga helada. La figura de su madre se quedó paralizada, como si sintiera que algo siniestro se acercaba. Sus ojos reflejaban miedo verdadero, un sentimiento que nunca había visto en ella antes. «Daniel, no puedes quedarte. Debes irte ya. Ellos vienen». Un estruendo se oyó de nuevo, esta vez más cerca, resonando como los pasos de un ejército inminente. La oscuridad fuera de la casa parecía cobrar vida, y de repente todo se volvió caótico. La imagen de su madre se distorsionaba, y en ese momento un grupo de figuras emergió de las sombras. Eran rostros, conocidos pero deformados por el tiempo y la tensión. «Tú». Una voz familiar se hizo escuchar, perturbando todo su mundo. Era su viejo amigo, Javier, del que había perdido el rastro durante la guerra. Pero él no era el mismo. Su mirada estaba llena de paranoias, y su rostro mostraba cicatrices de aquel horror. «Daniel, corre. Ellos han venido por todos nosotros. La verdad es más peligrosa que jamás imaginaste». «¿Qué? ¿Por qué están contigo?» Daniel sintió una punzada de incredulidad mientras la realidad comenzaba a desmoronarse. «Porque él». Javier apuntó a Nicolás. Su dedo tembloroso interrumpió el aire. «Conocía sus secretos. Y ahora saben que tú también lo sabes». Nicolás retrocedió, sacudiendo la cabeza. No puedo. No puedo dejar que te toquen». Pero Javier se precipitó hacia ellos, desesperado. «Tú eres la clave, Daniel. Eres el único que puede salvar a los demás. Pero debes decidir rápido. Tú o ellos. Ellos no dudarán en llevarte con ellos, solo para proteger el secreto». Daniel sintió que el mundo giraba a su alrededor. Cada palabra de Javier como un ladrillo en su mente. ¿Salvar a los demás? ¿De qué estás hablando? Por favor, explíquenme. Y en medio del caos, un estruendo ensordecedor retumbó, y el suelo tembló. La puerta estalló en 1000 pedazos, y un grupo sombrío irrumpió en la habitación. Las sombras eran figuras arrogantes. «Daniel», una voz resonó, profunda, casi ricochetando entre las paredes. «Es hora de conocer tu verdadero legado». La respuesta se congeló en la garganta de Daniel. «¿Qué legado?». Su voz fue un grito perdido en el torbellino. Los ojos de su madre, antes llenos de amor, reflejaron resignación. «Todo está conectado, Daniel. No solo tus padres. Ustedes son el resultado de experimentos. Familias enteras están siendo utilizadas». Justo entonces, la angustia se disparó. Daniel sintió un vacío en el estómago. «¿Qué? ¿Un experimento?». Cada palabra era como un golpe. «¿Qué significa eso? Por favor, explíquenme». Fue en... La figura de su hermana Clara irrumpió en la habitación, con una determinación en su mirada. «Daniel, escucha, no tienes idea de lo que está sucediendo». «Clara», murmuró él, incrédulo al verla allí. «¿Por qué? ¿Por qué ahora?». Ella alzó una mano, mostrando una pequeña muestra brillante en su palma. «Es un rastreador. Me han estado buscando, a mí y a ti. Pero hay algo más». La oscuridad se espesó. De pronto, una luz cegadora iluminó la habitación, y las sombras se disiparon momentáneamente, revelando a Narendra, un antiguo enemigo de su familia. «No le harás caso, Clara», gritó él, pero su voz se perdió en el caos. La tensión explotó cuando Clara gritó: «Han estado manipulándonos. Son ellos los que nos han colocado aquí. Tú nunca fuiste un soldado, Daniel. Fuiste un peón en su juego». Daniel apenas podía creer lo que estaba escuchando. «Clara, ¿tú también estás del lado de ellos?». «No», gritó ella, desesperada. «Ellos necesitan a alguien con tu ADN, porque eres el único que puede detener la próxima fase.
pero ni tú ni yo estamos a salvo. Es hora de que sepas la verdad. Todo tiene que cambiar. De pronto, un sonido estremecedor llenó la habitación. Agentes de seguridad adicionales entraron, pero eran diferentes. Llevaban trajes especiales y venían armados. La habitación se sumió en un caos absoluto. El consejo está detrás de esto. Han estado observándonos. Clara gritaba, mientras Daniel intentaba asimilarlo todo. Pero la conmoción aumentó cuando un agente desenfundó su arma y disparó, no a nadie en particular, sino a las paredes. No podemos permitir que se escape el legado. En un instante de horror, las paredes del hogar que alguna vez fue su refugio comenzaron a desmoronarse. El terreno tembló y un pavor indescriptible se apoderó de todos. «No, esto no termina aquí», gritó Nicolás, pero sus palabras se ahogaron entre la destrucción. Daniel se sentía perdido, toda la verdad y el dolor colisionando en su mente. Justo en ese momento, la sala quedó en silencio. La realidad parecía distorsionarse. «¿Qué estás haciendo?», preguntó sin aliento. Clara lo miró, sin miedo. «Debemos salir de aquí, Daniel. Es nuestra única opción, te lo prometo. ¿Pero puedes realmente confiar en mí después de todo este tiempo?». Mientras la confusión reinaba, Daniel miró a su familia. Todo había cambiado en un instante. «¿Quiénes son realmente mis verdaderos aliados?», se preguntó. En medio del sórdido caos y la desesperación, sus corazones latían al unísono, pero nadie sabía hacia dónde ir. La noche, cada vez más oscura, parecía devorarles. ¿Podría Daniel encontrar la verdad entre tantas mentiras? La única cosa que sabía con certeza era que el legado y la familia que había conocido estaban a punto de ser destruidos, y el tiempo se le estaba agotando. La noche se cernía, y un misterio aún más profundo se formaba en el horizonte. Daniel sintió que el aire era pesado, como si toda la casa respirara dolor. Miró a su madre, buscando respuestas, y sus ojos encontraron un abismo de verdad que jamás imaginó. «Eres un experimento». Su voz apenas pudo salir, entrecortada por la incredulidad. «Sí, los nuestros». Su madre titubeó, como si pronunciar esas palabras fuera un pecado. «La familia nunca fue lo que pensaste, pero no estás solo, o hay otros como tú». Mientras procesaba esto, un ruido resonó fuera de la casa, un estruendo que paralizó a todos. Las luces parpadearon con más fuerza, y el aire vibraba de una manera inquietante. ¿Qué fue eso? Daniel dio un paso atrás, el corazón en un puño, su instinto de soldado aflorando una vez más. Nicolás disparó hacia la puerta. «No están lejos, tienen que salir de aquí ahora». Su voz era urgente, como si cada segundo contara. Pero el terror se apoderó de Daniel. «¿Quiénes son ellos? ¿Por qué vienen por nosotros?». «Ya no hay tiempo», Nicolás gritó, empujando a Daniel hacia la puerta. Ellos están buscando respuestas, y saben que tú estás aquí». De repente, un viento ululó ferozmente, abriendo de golpe la puerta y dejando entrar una ráfaga helada. La figura de su madre se quedó paralizada, como si sintiera que algo siniestro se acercaba. Sus ojos reflejaban miedo verdadero, un sentimiento que nunca había visto en ella antes. «Daniel, no puedes quedarte. Debes irte ya. Ellos vienen». Un estruendo se oyó de nuevo, esta vez más cerca, resonando como los pasos de un ejército inminente. La oscuridad fuera de la casa parecía cobrar vida, y de repente todo se volvió caótico. La imagen de su madre se distorsionaba, y en ese momento un grupo de figuras emergió de las sombras. Eran rostros conocidos, pero deformados por el tiempo y la tensión. «Tú». Una voz familiar se hizo escuchar, perturbando todo su mundo. Era su viejo amigo, Javier, del que había perdido el rastro durante la guerra. Pero él no era el mismo.
Su mirada estaba llena de paranoias, y su rostro mostraba cicatrices de aquel horror. «Daniel, corre. Ellos han venido por todos nosotros. La verdad es más peligrosa que jamás imaginaste». «¿Qué? ¿Por qué están contigo?» Daniel sintió una punzada de incredulidad, mientras la realidad comenzaba a desmoronarse. «Porque él». Javier apuntó a Nicolás. Su dedo tembloroso interrumpió el aire. «Conocía sus secretos, y ahora saben que tú también lo sabes». Nicolás retrocedió, sacudiendo la cabeza. «No, no puedo. No puedo dejar que te toquen». Pero Javier se precipitó hacia ellos, desesperado. «Tú eres la clave, Daniel. Eres el único que puede salvar a los demás, pero debes decidir rápido, tú o ellos. Ellos no dudarán en llevarte con ellos, solo para proteger el secreto». Daniel sintió que el mundo giraba a su alrededor. Cada palabra de Javier como un ladrillo en su mente. ¿Salvar a los demás? ¿De qué estás hablando? Por favor, explíquenme. Y en medio del caos, un estruendo ensordecedor. Retumbó y el suelo tembló. La puerta estalló en 1000 pedazos, y un grupo sombrío irrumpió en la habitación. Las sombras eran figuras arrogantes. «Daniel», una voz resonó, profunda, casi ricochetando entre las paredes. «Es hora de conocer tu verdadero legado». La respuesta se congeló en la garganta de Daniel. «¿Qué legado?». Su voz fue un grito perdido en el torbellino. Los ojos de su madre, antes llenos de amor, reflejaron resignación. «Todo está conectado, Daniel. No solo tus padres. Ustedes son el resultado de experimentos. Familias enteras están siendo utilizadas». Justo entonces, la angustia se disparó. Daniel sintió un vacío en el estómago. «¿Qué? ¿Un experimento?». Cada palabra era como un golpe. «¿Qué significa eso? Por favor, explíquenme». Fue entonces cuando la figura de su hermana Clara irrumpió en la habitación, con una determinación en su mirada. «Daniel, escucha, no tienes idea de lo que está sucediendo». «Clara, un perfectivo», murmuró él, incrédulo al verla allí. «¿Por qué?». «Porque», una mano, mostrando una pequeña muestra brillante en su palma. «Es un rastreador. Me han estado buscando, a mí y a ti. Pero hay algo más». La oscuridad se espesó. De pronto, una luz cegadora iluminó la habitación, y las sombras se disiparon momentáneamente, revelando a Narendra, un antiguo enemigo de su familia. «No le hagas caso, Clara», gritó él, pero su voz se perdió en el caos. La tensión explotó cuando Clara gritó: «Han estado manipulándonos. Son ellos los que nos han colocado aquí. Tú nunca fuiste un soldado, Daniel. Fuiste un peón en su juego». Daniel apenas podía creer lo que estaba escuchando. «Clara, ¿tú también estás del lado de ellos?». «No», gritó ella desesperada. «Ellos necesitan a alguien con tu ADN, porque eres el único que puede detener la próxima fase. Pero ni tú ni yo estamos a salvo. Es hora de que sepas la verdad. Todo tiene que cambiar». De pronto, un sonido estremecedor llenó la habitación. Agentes de seguridad adicionales entraron, pero eran diferentes. Llevaban trajes especiales y venían armados. La habitación se sumió en un caos absoluto. «Identificación», gritó uno de ellos. Daniel miró a su madre, a su padre y a Clara, mientras los agentes tomaban posiciones. El tiempo parecía detenerse. «Esto es un error». Daniel alzó la voz desesperado, pero el eco de sus palabras no había llegado a sus oídos. Fue un instante. La figura de su madre se adelantó, y para sorpresa de todos, levantó su mano. «Basta, no soy la madre que creías. Siempre fui una agente encubierta, la protectora de un secreto que no debía salir». El corazón de Daniel se detuvo. «¿Qué?
¿Cómo es posible? El tablero se transformaba. Todo lo que había sabido, cada recuerdo, cada abrazo, cada mirada, todo se desvanecía. Clara, tú, comenzó a articular su dolor, pero las palabras se escaparon. Las luces parpadearon, creando sombras en el rostro de su madre, revelando la verdad oculta detrás de cada sonrisa familiar. Lo siento, Daniel, eres más importante de lo que puedas imaginar. Su madre continuó con la voz entrecortada. Tienes un papel que desempeñar en una guerra que nunca debió involucrarte, y ahora la única manera de protegerte es huyendo. Un agente lanzó un grito y todo se tornó en caos. A medida que Daniel miraba a su madre, sus ojos llenos de lágrimas, supo que el verdadero juego apenas comenzaba. La noche estaba lejos de terminar, y las respuestas que tanto anhelaba podrían traer más que dolor. ¿Quién soy realmente? Era la única pregunta que resonaba en su mente. El suelo tembló de nuevo, y mientras las figuras oscuras se acercaban, Daniel entendió que todo lo que había creído conocer estaba a punto de ser destruido. A su alrededor, la familia se desmoronaba, y la puerta a la verdad se cerraba. ¿Podría Daniel enfrentar la dolorosa verdad de su existencia en un mundo que no era el suyo?